Y dice Apocalipsis 6:9. Vi cuando abrió el quinto sello. Y al abrir el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían, diciendo a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos. Y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo fueron removidas, cayeron, así como cuando la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En estos versículos hemos visto las escenas del quinto y el sexto sello. Cuando el Cordero Jesucristo abre el quinto sello, Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ya en el antiguo Israel, cuando se hacían los sacrificios, ustedes saben que los sacrificios se hacían en el altar. Considera que estas almas que fueron sacrificadas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, era un sacrificio en olor fragante a Dios. Estas almas derramaron sus sangres en honor a Jesucristo por su lealtad al Señor. Se mantuvieron fieles hasta el último instante. Estas personas fueron sacrificadas, fueron llevadas a la hoguera, fueron consumidas, fueron decapitadas o ahorcadas por el testimonio que tenían y por mantenerse fiel a la palabra de Dios. Fueron acusados de herejes, de hechiceros, de adúlteros. Se les puso una condenación terrible. Todos los que iban a ser condenados por herejes se les vestía con vestiduras que llevaban dibujos de demonios y se les colocaba un gorro que llevaba dibujos de demonios. Con esto, el propósito que tenían era execrarlos, hacerles ver que así como iban a ser atormentados ahora con fuego, también iban a ser atormentados por los siglos de los siglos delante de la presencia de Dios. Pero aquí la palabra les dice, les asegura que ellos van a ser vindicados. Por ese tiempo ya estaba surgiendo la reforma y el nombre de ellos estaba siendo vindicado. Por allá por el año 1530, Anthony Parsons, un sacerdote católico que se hizo protestante, fue condenado a morir en la hoguera. El arzobispo de Salisbury los condenó a morir a la hoguera, junto con otros protestantes. El día que se presentó para morir en la hoguera, él pidió agua. Cuando se le concedió un vaso con agua, la levantó en alto y dijo: hoy celebramos
que un día estaremos en la presencia de Dios. A pesar de que este será un desayuno bien duro, cuando resucitaremos, estaremos en la presencia del Cordero para siempre, para nunca más ser separados de Él. Estas almas entregaron sus vidas, se mantuvieron fieles hasta la muerte, por mantenerse fiel a la palabra, al testimonio de Jesucristo. Y la palabra, así como nos dice el libro del Génesis, el capítulo 4, versos 9 y 10, hablando Dios a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Porque la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. En ese sentido, la sangre de los mártires, las almas de los mártires, claman por justicia. La mayoría de ellos fueron condenados a muerte injustamente, simplemente porque profesaban una verdad que no era de agrado a la religión popular. Pero ellos son vindicados. Y lo bueno de esto es porque la palabra de Dios nos dice que se les dieron vestiduras blancas. O sea, sus nombres fueron vindicados. Y un día el Señor le da las vestiduras blancas y estarán con Él para siempre, adorando al Cordero por los siglos de los siglos. Luego la palabra de Dios nos habla de la apertura del sexto sello. Aquí nosotros llegamos a un momento importante en la historia. La apertura del sexto sello nos presenta una serie de eventos colosales, magníficos, impactos de la naturaleza para llamar la atención de la humanidad a las profecías bíblicas, a las señales del tiempo del fin. Dice la palabra de Dios que cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que este terremoto fue el terremoto de Lisboa, que sucedió el 1 de noviembre del año 1755. Las iglesias estaban abarrotadas. Era sábado, era el Día de los Muertos, y la gente estaba en plena misa, cuando de repente se sintió una tremenda sacudida allí en Lisboa. La tierra crujió, se oyó un fuerte ruido. Las columnas y las paredes del edificio se vinieron abajo. La gente echó a correr. Los sacerdotes heridos se acercaban a las personas mostrándoles sus crucifijos. Algunos inclusive huyeron de los edificios y se fueron al malecón, considerando que el puerto era quizás un lugar más seguro. En los primeros 2 minutos, la sacudida fue violenta. Se estima, según los estudios, que murieron alrededor de 90.000 personas en ese terremoto. Fue un terremoto de gran magnitud, que no solo se sintió en Lisboa, en Europa, en África y en muchas partes del mundo. Y a raíz de este terremoto, la tierra quedó enferma, la tierra quedó resquebrajada. Eso dio lugar a que se formaran grandes fallas en la tierra que dan lugar a que haya otros terremotos. Dios nos dice que el sol se puso todo como tela de silicio. El sol oscureció. El oscurecimiento del sol y de la luna se dio el 19 de mayo del año 1780 y se contempló de manera especial en gran parte de los Estados Unidos y parte de Europa. Fue un evento impresionante. Dijeron que aquel día comenzó como un día normal. La gente fue a sus establos, a sus talleres, a trabajar. El ganado salió de los potreros. Pero a la media mañana comienza a oscurecer, a oscurecer, a oscurecer. Y ya al mediodía la oscuridad era tan densa que no se podía contemplar una hoja de papel a esta distancia. Todos tuvieron que encender velas o antorchas para poder seguir viendo, porque de otra manera no era posible. Todos quedaron asustados, llenos de gran temor.
y la mayoría pensaba que había llegado el fin del mundo. Estaban realmente aterrorizados aquel día oscuro. Y así se mantuvo todo el día. A la medianoche la luna salió, pero salió toda como sangre, para dar un cumplimiento fehaciente a lo que la profecía había mencionado. La luna se volvió como sangre. Aquel fue un día terrorífico para la humanidad, especialmente para los testigos presenciales de ese evento. Luego, la palabra de Dios nos dice que hubo una gran caída de estrellas. Las estrellas cayeron del cielo, así como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Desde un solo punto del cenit, las estrellas caían. Ni el más maravilloso y espectacular actividad de fuegos artificiales se asemeja a lo que sucedió aquel 13 de noviembre de 1833. Las estrellas comenzaban a caer de un solo punto y no caían sobre la tierra, caían al abismo, caían a los lados. Parecía como un gigantesco paraguas. Algunas estrellas eran grandes, del tamaño inclusive de la luna, y algunas explotaban. Fue la lluvia más grande de meteoritos que haya sucedido alguna vez en la historia. La luz era tanta que ya a la medianoche, hacia las 2 de la mañana, por el impacto de la luz, la gente despertó. Se podía leer un periódico a la luz de las estrellas. Aquel fue un evento magno, ese evento del 13 de noviembre de 1833. Estos eventos son muy importantes porque marcan un punto en la historia donde entramos en el tiempo del fin. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Estos eventos de manera especial marcan este momento en la historia, porque era un tiempo donde en los Estados Unidos y en Europa muchas personas estaban volviendo su atención hacia la Biblia, hacia las profecías bíblicas, hacia las profecías de Daniel. Todos sentían que el fin del tiempo estaba cerca, que la segunda venida de Cristo no le faltaba mucho tiempo para suceder. Así que la atención de una gran cantidad de personas en esta región del mundo fue llevada a la palabra, a las profecías bíblicas. Estos eventos, de manera especial, confirmaron a estas personas que estaban estudiando las profecías bíblicas. Luego, la palabra de Dios en la apertura del sexto sello nos lleva a un acontecimiento que aún no ha sucedido. Dice el versículo 14 del capítulo 6 de Apocalipsis, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre. Aquí se nos está hablando de toda clase de personas. Se nos habla de 7 tipos de personas para abarcar todos los individuos de la sociedad. Estos individuos quedan impactados cuando el cielo se enrolla como un pergamino y donde se da ese terremoto tan devastador que todo monte y toda isla se mueve de su lugar. Indudablemente que esto es una referencia a la segunda venida de Cristo. Mi amigo, mi amiga, estos eventos que marcaron la apertura del sexto sello nos indican que la segunda venida de Cristo está cerca. Y estos años que han pasado no son otra cosa que una evidencia del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a Jesucristo, que todos vengan al Cordero y reciban la salvación.
Mis amigos, el siguiente evento que describe el sexto sello es la segunda venida de Cristo. Y vean ustedes que es un evento de oración, una oración muy extraña, porque aquí todos los seres de la tierra que no se arrepintieron, que le dieron la espalda a Dios, que rechazaron a Jesucristo y su plan de salvación, corren aterrorizados ante la presencia del Señor y le claman a las rocas y le claman a los montes, le claman a las peñas que caigan sobre ellos y que los escondan del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta es una pregunta muy importante. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Mi querido amigo, mi querida amiga, los que se van a sostener en pie son aquellos que le entreguen su vida a Jesucristo, que hagan pacto con Jesucristo, que Cristo los selle para vida eterna, para salvación y para vivir con Él por siempre. Ana Bolena, esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, fue condenada a morir decapitada, acusada de adúltera, de traidora, de hereje, solamente por haber abrazado la Reforma. Una gran mujer. El día que iba a ser ejecutada, vio a uno de los cortesanos. Se acercó hasta él y le dijo: decid a vuestra majestad que estoy muy agradecida porque me dio el título de duquesa. Además me hizo reina y ahora me concede el privilegio de morir por la causa de Cristo y de sacrificar mi vida para un día recibir no una corona terrenal, sino la corona de la vida eterna. Mis amigos, mis amigas, la palabra de Dios es muy clara. El sexto sello ha sido desatado. Ustedes ven que estos eventos tienen características importantes. En primer lugar, fueron eventos de gran magnitud. Por otro lado, el lugar donde se dieron estos eventos y todo lo que abarcó este evento y el momento en que se dieron estos eventos, para llamar la atención de la humanidad a la palabra, a las profecías bíblicas. Querido amigo y querida amiga, ¿estás dispuesto a recibir a Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Estás dispuesto a hacer pacto con Él, a recibir las vestiduras blancas y hallarte entre aquellos que han de vivir con Él por la eternidad? Si tu respuesta es positiva, te invito para que allí donde estás hagas tu entrega a Jesús con una oración de consagración. Que el Señor te bendiga y te confirme en la fe y en la salvación. Amén.